Hola, vamos por la página 87 de la Eneida, parte 6, fuente del Númico. En los cortos dones de su pasada fortuna da a los demás Eneas las reliquias arrebatadas de las llamas de Troya. Con esta copa de oro hacía Anquises la liberación en los altares. Estos son los regios atravíos de la Vesta de Priamo, y administraba la justicia de los pueblos congregados en el centro de la sagrada tiara, en el manto labrado de las mujeres de Troya. Después de meditar durante un rato, el rey latino, como la vista clavada del suelo, irgióse, exclamó alborozado: ¿cumplían los dioses nuestros propósitos y sus propios agüeros? Dársete a lo que Troya, a lo que pides, no menosprecies los dones. Mientras reine el latino, no faltarán tierras feraces. La riqueza de Troya solo exigió él mismo Eneas, ni tanto la codicia ni alianza. Verá su huésped compañero venga en mis estados, no rehuyan ni mi semblante amigo. Prenda bastante para mí la paz de tocar la mano de vuestro rey. Vosotros ahora llévenle de mi parte las razones. Tengo una hija a quien vedan dar esposo la nación de los oráculos del santuario paterno, y 1000 prodigios celestes, los cuales todos anuncian que el destino de Lacio, que me ha de venir las extranjeras playas de yermo, cuyo linaje levantarán hasta los astros la fama de nuestro nombre. Vuestro rey es el que designan los hados, sino que engaña mis presentimientos. No sea así lo que deseo. Dicho esto, elige entre los 300 hermosos y velocísimos caballeros que tenían sus soberbias cuadras por cada troyano, y manda que se lleven el orden de cubiertos, de ricas gualdrapas, de púrpura reclamada de varios colores. Del lecho les penden colleras de oro en sus jaeces, el rojo oro, también frenos que trascan sus dientes. El ausente Eneas manda llevar el carro de un tiro, 2 caballos de etérea raza, que arrojan fuego por la nariz, y la sangre de aquellos que formó la artificiosa Circe, cruzando ocultamente yeguas mortales en los caballos del sol del Padre. Con tales regalos y amistosas palabras, el rey latino vuélvense montados en sus soberbios corceles, y los enviamos de Eneas ya mensajeros de paz. La infernal Alecto. Todo hubiera ido perfectamente sin la intervención de la soberbia Juno, quien, viendo con muy malos ojos el éxito de los troyanos, fraguó un plan siniestro para estorbar la boda de Lavinia y Eneas, puesta que, de acuerdo a lo peor de todas las furias de la infernal Alecto, hizo que ésta deslizase una serpiente en el pecho de la amata, que proseguía su inútil tarea de contraviar la voluntad de su esposo rey. El veneno de un reptil surtió unos efectos peligrosos en el amata, cuyo furor se exteriorizó en todas las maneras posibles del palacio. Quedó convertido en una sucursal del Averno de los latinos. Empiezan a agitarse. La reina huye con su hija a los bosques, donde en caridad de Bacante la consagra, al igual que ella, al dios Baco. Pero esto no es todo. Siempre excitada por el despertino, la sangre de la pena mancha como una loca la corte del rey de los Rutulos.
el valeroso y apuesto Turno, y cuando los peligros que se ciernen sobre sus proyectando el matrimonio de Lavinia, Turno también, frenético calma venganza y se dispone a hacer una guerra sin cuartel a los troyanos. La implacable Amata encuentra pronto el motivo para alcanzar el pueblo contra aquellos extranjeros a quienes califica de invasores. En caso fue el siguiente: Tirro, el inspector general de la Real de Palacios, hombre riquísimo, de gran influencia, poseía el siervo que había mucho, aunque no tanto, lo amaba la hija de Silvia, miraba a esta noble animal, le ponía guirnaldas, los cuernos, le daba de comer la mano, le bañaba en el agua pura fuente. Una tarde en el que el siervo volvía de la casa del campo a su casa, pues gozaba de la absoluta libertad de la reina Amanta, logró apartarlo de su camino habitual para que se encontrase los perros jóvenes Ascanio, hijo de Iulo de Eneas, que regresaba de la casa del monte de la Jauría, se avanzó sobre el ciervo hasta la misma Ascanio. Hubo de dispararle una flecha tocándole el costado. El pobre animal pudo salvarse de sus perseguidores. Corre en su casa, donde Silvia, al verse herido y ensangrentado, pronunció en gritos y en dicterios contra los troyanos, la guerra entre latinos y troyanos. Muchos campesinos la escuchan en el silencio, pero las palabras de Silvia son tan ardientes y estimulan tal habilidad el patriotismo del pueblo. Este levanta la masa contra los troyanos. Al siguiente día se libra el primer combate de los troyanos y latinos, en el que estos llevan a peor parte. A partir de este momento, atizada por las aregas en el Turno, toda nación consideraba la guerra contra los extranjeros. Todos acuden al rey latino en la demanda de la justicia y la venganza. Le piden también que abra la puerta del pueblo de llano para que los dioses invocados por el pueblo le guíen en su lucha, pero el rey latino no accede. Para el oráculo de la decisión de Fauno son sagrados e impecables y han de acatarse. Entonces la propia Yuna o colérica, decidida como siempre, quien abre la puerta del despecho, el rey impotente para contener el bélico afán de sus súbditos y que congregan alrededor de Turno. El rey de los Rútulos organiza un gran ejército en el que inmediatamente pone la campaña, con el que marchan magníficos capitanes, entre los que se descuellan el barbudo Mesesio, el rey de los Tirrenos, y de su hijo el arrogante Lauso, Aventino, hijo de Hércules, que viste siempre como su padre por una piel de león, Século, hijo de Vulcano, Mesapo, hijo de Neptuno, y el bello Hipólito, a quien curó Diana de una herida, sin su auxilio hubiera sido mortal. Pero el más admirado de todos los latinos y el considerado como el más bravo era sin duda el general jefe Turno, el Rútulo. Su casco, adornado con un triple airón, representaba la quimera vomitando de las llamas, de lo mismo que un volcán. La heroína forma también la fila del mandando, un brillante escuadrón de la valerosa y gentil Camilla, que cubre sus delicados hombros de un manto escarlata, y su
sujeta a una cinta de otros rubios cabellos, que esgrime una lanza, de manera que Demetrio, con una afilada punta de hierro. Canto 8. Evandro y Eneas. El padre Tíber. Una de las primeras noches de la guerra, estando Eneas dormido sobre el suelo cerca del río, se le apareció en sueños el Tíber, una figura de anciano de luenga barbas, cubierto de un ligero sedal de color verdoso. Venía en el plan de un buen amigo y consejero. Sosegó el espíritu del troyano, diciendo que debía buscar la alianza de Evandro, llano, diciendo de que debían buscar la alianza de un rey de la raza de los Arcades. Puso el nombre, dice, la unión del hijo del Palante de instaló en el monte de Lacio, se edificó en la ciudad, puso el nombre de Palatea. Esto era Nem, continua, amanecía tanto que despertó Eneas, quien sin olvidar su sueño tendió la vista perezosamente por aquellos campos, más que ahí el pronto. Tendió la vista perezosamente en aquellos campos, más que he aquí que pronto, oh, el asombroso prodigio parece entre frondosos álamos. Frondosos álamos, y va a tenderse en la verde playa una cerda blanca rodeada de su cría, toda igual de color. El piadoso Eneas, inmolando a la madre de la cría, ofrece estas víctimas a la irascible Juno para aplacar su cólera. La profecía de que su padre Anquises había hecho Eneas se cumplía en todas sus partes. La entrevista del príncipe troyano como el rey de Evandro y su hijo heredero de Palade no pudo ser más efusiva. Acordóse entre ellos la alianza contra los latinos y previó el festejo de las futuras victorias. Dispuso el arcádico monarca un abundante y opíparo banquete. No menos de 80 platos se sirvieron en él. Más de 10 grandes toneles de diversos vinos fueron trasegados por los comensales, que no eran más que 50 entre todos séquitos troyanos y de Palateo. A la hora de los brindis, Eneas se mostró elocuente, cordial y mucho más sobrio que había sido con los manjares y vinos del rey de Evandro. Un poco largo su discurso. Luego de dedicar algunos ditarambos en sus huéspedes, hizo la historia de los episodios que, al ocupar ellos los Arcades, aquellos lugares que habían acontecido. Uno de ellos, el más famoso, por el cual celebran las magníficas fiestas de todos los años, era la derrota y la muerte de Caco por Hércules, el inmensamente atlético hijo de Júpiter, y de Alomena la fuerte. En la misma frontera del reino, cuando los Arcades tomaron posesión del territorio de Palateo, había la abrupta serie de la cueva, residencia del monstruo Caco, mitad hombre, mitad fiera, hijo de Vulcano,
Los estragos que causaban las incursiones de tal terrible vecino tenían atemorizadas a la gente, amenazaban a la corte del mismo Evandro. Los robos ganados, las armas, los objetos valiosos eran constantes, el autor de las fechorías y de la multitud de asaltos. Los crímenes siempre Caco. En vista de que no podían vencer a aquel gigantesco y brutal hijo del dios mayor del Olimpo, pidió Evandro su ayuda al Algur divinidad, y respondiendo este requerimiento Hércules, cuando acudí justamente a irritado el dios de Palantes, no había ni un solo rebaño, ni un solo toro, buey, oveja, carnero, gallina, ganso, en toda la comarca. Todo lo había robado Caco. Hércules tardó poco en despertar para el oscuro Tártaro, el fabuloso ladrón, patrón y ejemplo máximo de todos los ladrones en el mundo. Había sido y será un formidable dios de la masa de los 12 trabajos, que subió a la cueva y de Caco, quitó de la puerta colosal del peñasco que cubría y, penetrado ella, agarró al forajido que vanamente vomitaba las llamas en medio de la oscuridad, le enlazaba los robustos brazos y le oprime hasta hacerse saltar los ojos de sus órbitas y arrojar por la boca un torrente de sangre, pues al descubierto del antro de Caco y de cuyo interior había un soberbio palacio, se encontraron repartidos en más de 500 cavernas los ganados, riquezas, objetos que el morador de aquellos subterráneos habían robado en muchos años. Eneas se retiró de su campo muy satisfecho de su entrevista con Evandro y del pacto acordado. Su espíritu ardía ya que el deseo de pelear y vencer. Como es de suponer, todo cuando sucedía en Italia era seguido de gran atención por todos los dioses, y muy especialmente por Venus, madre de Eneas. Gracias a ella, muchas calamidades debidas a las malas artes de Juno fracasaron, y a causa de los troyanos contaban con más partidarios en el Olimpo que la causa de los latinos. El reinado de Saturno. Evandro y su hijo Palante quisieron acompañar a Eneas hacia su campamento, entreteniéndose con pláticas y colmado de la curiosidad de Eneas por las tradiciones de los antiguos pobladores. El rey Evandro, fundador al alcanzar el romano, le dijo: antiguamente en estos bosques se hallaban poblados por faunos y ninfas, por una raza de hombres nacidos de los duros troncos de los robles, sin cultura ni conocimiento alguno, ni labrar la tierra, ni siquiera ungir los toros al yugo. Saturno del primero vino al etéreo, o lo limpio de estas regiones, huyendo a las armas de Júpiter, destrozando y proscrito, empezó a civilizar aquella raza indómita que vivía errante de los altos montes, las dio las leyes, puso el nombre de Lacio a estas tierras en memoria de haber hallado en ellas un asilo seguro donde ocultarse. Con tanta sabiduría rigió los pueblos en plácida paz. Del reinado de Saturno fue la edad de oro, poco a poco fue degenerado, y pronto la ansia de posponer el fulgor de la guerra se apoderó de sus habitantes. Pasaron por ella muchas tribus y varias veces cambió de nombre, entre otros el dominio del fiero Tíber,
terrible gigante, por quien andando el tiempo de los Italos denominó el Tíber a nuestro río, arrojando mi patria o mi potente fortuna, me trajo estos sitios donde me impedían los tremendos mandatos de mi madre la ninfa Carmentis y los oráculos del dios Apolo. Prosiguiendo su camino, muestra a Eneas el ara y la puerta de los romanos denominaban Carmental, monumento levantado en honor a la ninfa Carmentis, que fue la primera en vaticinar la futura grandeza de los hijos de Eneas y la gloria de Palanteo. Le enseña el espacioso bosque donde el valeroso Rómulo abrió el asilo y baja la fría roca del Lupecal. Desde ahí le conduce la roca de Tarpeia y el futuro Capitolio, esas dos ciudades que ves allá de reducidos monumentos, recuerdan a los antiguos héroes que las poblaron. Fuendo de esta el padre de Llano, aquella Saturno, esta se llama Saturnia, aquella es el Janículo. Y diciendo esto se despidieron amistosamente. La fragua de Vulcano. Venus aterrada y no sin razón a la vista de las amenazas de los laurentinos y de su terrible levantamiento, inflama de divino amor a su esposo Vulcano para convencerle de que fabrique armas para los troyanos. Vulcano, vencido por el eterno amor que prodiga a su esposa las deseadas caricias y su regazo, disfruta de la dulzura de un relajado sueño entre las costas de Sicilia y de Eolia. Lipara se alza una isla muy montañosa, debajo del cual muchas cavernas corridas por los hornos de los cíclopes, puestas del albergue las fraguas que retumban en los recios martillados dados de los yunques, oyéndose el ruido de millares de ecos. Allí fue Vulcano, dirigiéndose a los cíclopes, dijo: dejadlo todo, cíclopes, brontes, y aprestaos al trabajo. Voy a decir, tenéis que forjar las armas para un valeroso guerrero que habéis de poner en la obra de toda vuestra maestría. No digo más, al punto de que todos se pusieron en la tarea de, distribuyéndose al trabajo, el bronce, el oro, comenzaron a correr, formando líquidos arroyos, derritiéndose en la fragua el hierro macedonio, con los que forjaban un inmenso escudo, compuesto de 7 discos trabajados unos con otros. En tanto se verificaban estos trabajos ciclopeos en las tallas eolias, vivificadas por su risueña luz del día naciente, despierte Evandro, el gran madrugador, y vistiéndose rápidamente, seguido de los 2 perros vigilantes perpetuos que se caminaban en la marada de los huestes de Eneas, acompañaban a Evandro y su hijo Palante. Eneas, que también madrugador, le sale al encuentro acompañado de Acates. Después de saludarte por el estrecho abrazo, marcharon los dos solos a platicar de la estancia interior. Díjole Evandro, aun cuando sus fuerzas eran flacas, estaban dispuestos a ayudarte, puesto que se hallaba convencido de los posperos hallados le habían llevado a aquellos lugares. Has de saber que el continuo Evandro
que ellos de aquí se levanta sobre unos peñascos de la ciudad de Águila, donde en otros tiempos los lidios nació la ilustre arma y fue a establecerse derramándose de las tierras etruscas. Al término de los años, el rey Mecenio adquirió el dominio de la floreciente ciudad que gobernó la violenta, inaudita y la crueldad de sin límites. Ataba a los vinos, a los muertos, al mano a mano, boca a boca, y así dejaba de parecer una larga agonía de aquel horrible abrazo. Sus súbditos, hartos de tantas atrocidades, embistieron con furia el palacio, que prendieron fuego, pudiendo oír el rey del país de los rótulos, donde le protegen hoy armas del rey turno. Pero toda Eutria fue levantada en armas y reclamando el rey Mecenio para sacrificarle. Oh Eneas, yo te nombro caudillo de los militares de los hombres. ¿Cuántas naves se encuentran en la playa? En todas partes hierve la ansia por la guerra, la juventud, la Meonia arde en la justa ira contra el Mecencio. No he querido que sea mi hijo quien se ponga enfrente, puesto que según el Eurípice ha de ser un capitán extranjero el que mande a esas fuerzas. No sabía qué contestar Eneas entre aquellas palabras, pero de pronto, rasgándose el improvisto cielo, se produjo un relámpago seguido de un trueno. Vence en el cielo la forma de las armas que rutilan en el éter. El héroe troyano conoce la señal del cumplimiento de las promesas de la divina madre. Has de saber, hijo de Bandro, que con este prodigio habla el Olimpo conmigo, pues ya me dijo que de la divina madre al comenzar la guerra vendía mi auxilio, otorgándome armas forjadas por Vulcano. Será una guerra terrible. Bien vas a pagar, oh Turno, tu obstinación. Cuántos cadáveres, yermos, escudos, y vas a arrastrar tus aguas. Parte el Tíber. Alzóse pues unánime la muchedumbre etrusria, ávida de vengar los agravios antiguos, de reconquistar los laureles de la tierra. El escudo de Eneas. Venus había prometido a Eneas una armadura nueva, tan rica y eficaz que nunca tuvo otra semejante en ningún guerrero, como a excepción de Marte. Pues Júpiter era tan superior en su poderío de todos los dioses y héroes y hombres que no necesitaba para imponerse más que las flechas. En el caso de necesitar mayor de sus rayos irresistibles, siempre acompañado del cegador relámpago, del horrísimo trueno, muestra la noche del día que Eneas regresó a Palantena. Recibió la vista de su madre, parecióse maravillosa deidad resplandeciente. Por algo era sublime, representando el amor, la belleza, los juegos, las ganas y las risas. De su seno brotó el pequeño y adorable Cupido, con su carcaj y sus saetas, que transmitían amor a quien herían. Placentera herida en su cinturón de rosas blancas, y horas iban prendidos todos los atractivos, los coloquios persuasivos entre los enamorados y los suspiros, elocuencia de la mirada, de la palabra, de todos los encantos, de la ilusión amorosa. Cumpliendo sus promesas, Venus entregó al hijo las flamantes armas fabricadas por Vulcano, arrimadas al tronco de la encima por admirar a Eneas en su magnífico yelmo. La implacable coraza, graves, lisas y bruñidas, la lanza y la espada que parecían forjadas a la luz del puro brillante,
pero más maravilloso al insigne guerrero fue el escudo, el que veía cincelado todos los episodios y las figuras que había de ser la ciudad de Roma. Allí estaba Eneas, Ascanio, una loba amamantando a Rómulo y Remo, la descendencia del fundador de reyes, repúblicos y emperadores, hasta el gran Augusto, sobre el cual la cabeza refulge de la estrella del oro de su tío invicto Julio César. Figuraban también el prodigio escudo de todas las batallas, hechos eminentes de la historia de Italia. Todo esto contemplaba extasiado el príncipe troyano, un escudo que había el labró Vulcano, profundo goce de su representación de tantas glorias futuras que no veían ojos, pero ya sienta su corazón como si fuera el autor de ellas al envasar semejante escudo, blandir a su asadola 3 veces en el aire. La fulgida espada de Eneas dio un estentorio grito de alegría. Con tales armas se sentía invencible. Canto 9. Turno ataca a los troyanos, asedio del campamento. Juno, la hija de Saturno, enviada desde el Olimpo, Iris, que decía del turno de Eneas, ha llegado a la ciudad separado de sus compañeros de sus naves, encontrándose regia mansión de Evandro. Se halla ahora juntándose huestes de lidios armados de la gente del campo, en esta ocasión de atacar su desprevenido campamento. Turno, quejándose, meditando de las palabras de Iris, pero inflamado de un pecho del fuego bélico, confiado de la derrota del enemigo, dispuso sus rútulos se pusieran en acción. Mandó armar los carros, lanzarse al asalto desprevenido del campamento. Fue rápido el turno en apercibirse la pelea. En todas partes hallado formar las tropas, haciendo más indagaciones precisas que funcionasen los carros del combate, las estopas para el fuego arrolladizo y las rampas del asalto. Sabía que Eneas había fortificado su campo y elevado una alta muralla difícil de escalar, pero proponiéndose abrir una brecha del muro, lanzándose, decidió contra los troyanos no lograr el propósito, pues estos, después de la murmulla, le reciben el diluvio de saetas que difieren con grandes pérdidas a la marcha. Turno marca la frente de su fila, sobresaliendo su arrogante estatua, y bien armado de la reluciente coraza, del yermo, de las espadas y de la lanza. Viendo fracasado el asalto de Turno, trata de incendiar la flota enemiga oculta que resuelve en el sauce en la entrada del río. Para conseguirlo, manda a los suyos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Hemos avanzado bastante. Vamos por la página 98 y son 140 y tantos, 146 páginas. Ya vamos avanzando. Invitarlos a que escuchen todo este audiolibro, se suscriban, me regalen un like y compartan. Y hay un link en los mensajes y en la cajita en los mensajes para PayPal si alguien quiere hacer una aportación al canal. Buen día donde quiera que esté.